a esa persona a ustedes no le cae. Tienen que caerle muy bien o tienen que ser muy chistosos o muy agradables para que esa persona salga con ustedes. Si lo físico no se les da, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si alguien no es muy afín a algo, necesita forzar las condiciones, ¿sí o no? Si a alguien le gusta una persona, puede ser un pedante, un patán, un cae mal y de todos modos ahí va a estar porque le gusta, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, puede ser que las condiciones no sean las necesarias, pero si hay mucha afinidad, le gusta, se va a ir más fácil, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? Va. Estamos viendo acá que la concentración de oxígeno es muy baja, quiere decir que la de dióxido de carbono es alta. Que el pH es relativamente más ácido, ¿sí? Quiere decir que va a haber un cambio estructural acá. Entonces, necesito que la mioglobina que está en los tejidos sea más afín al oxígeno, porque a pesar de que hay muy poco, tiene que tener la capacidad de agarrarlo. ¿Sí se entiende? Va. Ahora veamos el lado de la hemoglobina. La hemoglobina realmente es doble cara, ¿sí? Vamos a ver una hemoglobina que agarra el oxígeno y una hemoglobina que suelta el oxígeno, ¿sí? La hemoglobina que agarra el oxígeno, como es menos afín, necesita forzar las condiciones, ¿sí o no? Forzar las condiciones implica un incremento en la presión. Es mucha presión social para la hemoglobina estar en un ambiente lleno de oxígeno que lo tiene que agarrar, ¿sí? Porque hay demasiado oxígeno. Entonces, la hemoglobina agarra el oxígeno y se lo lleva a los tejidos. Pero en los tejidos, ¿qué pasa? Le cambian las condiciones. Como la hemoglobina no es muy afín, ¿cuál va a ser el efecto acá? No va a soltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya le cambiaron las condiciones, ¿sí? Entonces, lo libera el oxígeno, pero ¿quién era afín ahí? La mioglobina. La mioglobina viene y lo agarra para poderlo llevar a la mitocondria. ¿Se entiende acá? Ahora pensemos qué pasaría si no fuera así. ¿Qué pasaría si la hemoglobina fuera muy afín al oxígeno? Nunca lo liberaría acá, ¿sí? No le cambiarían las condiciones y siempre anduviera con ese oxígeno puesto, ¿sí? ¿Qué pasaría si la mioglobina no fuera muy afín al oxígeno? Nunca lo agarraría. Nunca lo agarraría porque las condiciones nunca serían las necesarias para poderlo agarrar. ¿Se entiende? Va, entonces ahora sí, veamos la fuerza de saturación. Decimos. Entonces, supuestamente la hemoglobina no es muy afín al dióxido de carbono, entonces ¿qué hace para liberarlo en los pulmones para exhalarlo? Como el dióxido de carbono, es que vamos a ver, necesito que veas dónde se une el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no se une al sexto enlace de coordinación. O sea, no es que baja el oxígeno y en este mismo lugar me monto al dióxido de carbono. Sino vamos a ver que el dióxido de carbono se une a los extremos aminos terminales de las unidades. Entonces, en este caso, la limitante para transportar oxígeno de CO2 es muy baja. Entonces, al aumentar la presión de oxígeno, va a haber un cambio de conformación que lo que hace es liberar el CO2. ¿Sí? Pero eso no me lo va a entender cuando veamos los cambios de conformación. ¿Sí? Pero ahorita está bien que se vea la idea. ¿Sí? Entonces decimos, los grupos hemos son idénticos. Protoporfirina 9, hierro ferroso, dispares proximales. Exactamente lo mismo. Las afinidades con el oxígeno son distintas. ¿Qué es lo diferente? A ver. Las histidinas deberían ser las mismas porque son las que estabilizan el grupo M. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué tiene más cadena? El ambiente. ¿Cuál es la diferencia? A ver, tenemos un grupo hemo que transporta oxígeno de la misma forma, tiene la capacidad para hacerlo de la misma forma, pero las afinidades en hemoglobina y mioglobina son distintas, ¿sí? Pensemos en hemoglobina solo en una cadena, porque si pensamos en las cuatro, la mioglobina está en desventaja, no es un patrón justo de comparación. Fue lo que usted dijo de cuando era clérigo, de que había más afinidad. Eso es a nivel de hierro. Yo lo que quiero que entiendan ahorita es, si el grupo hemo es igual, ¿qué es lo diferente? El ambiente. La estructura del resto, ¿sí? Porque el ambiente puede cambiar y ¿qué pasaría? Supongamos aquí la situación. Mi hemoglobina es muy afín acá, ¿sí o no? Pero si yo la pongo en pulmones, ¿pierde afinidad o no? Sigue siendo igual de afín. Incluso más afín, porque están favoreciendo más la oxidación. Es buena onda, cae bien, encima es guapo, toda la conformación, está todo el ambiente listo para que sea completamente afín, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta sí cambia de acuerdo a las condiciones. Entonces, lo único diferente acá es la estructura primaria. Y por eso estamos diciendo que, a pesar de que la función de transporte cae en el grupo hemo, quien da la información, quien da la afinidad y quien da la habilidad para hacerlo es la estructura primaria de la proteína. O sea, ese plegamiento tridimensional que en algún momento va a llegar a alcanzar. ¿Sí se entiende? ¿Sí? No. Entonces, los microambientes hacen que vayan cambiando la afinidad también. Entonces, acá vamos a ver. Esta IE, que no es nada más que un eje Y de un plano cartesiano, me está indicando a mí el porcentaje de afinidad que voy a tener. Si tengo 100% de afinidad, voy a pensar en una saturación completa. Está afín porque toda la casa está llena. Todos los grupos hemo están con un oxígeno puesto. ¿Sí? Si pienso en 0.5, voy a pensar en el 50% de afinidad. Solo me surgió una duda. Cuando digamos la mioglobina es tan afín, llegar a la mitocondria, ¿cómo hace para soltar esa molécula de oxígeno? Porque ahora, si usted compara los ambientes dentro de la célula, ¿dónde hay mayor concentración de CO2? ¿En la mitocondria o en el citoplasma? En la mitocondria, porque ahí se lleva a cabo el ciclo de Krebs y de ahí estamos liberando el CO2. Entonces pasa lo mismo, genera más microambientes, ¿sí? Va cambiando el ambiente dentro de la célula. El CO2 conforme se va acercando a la mitocondria va aumentando y eso hace que la hemoglobina vaya perdiendo afinidad. ¿Sí? Va. Entonces, lo que estamos viendo acá es la presión en oxígeno. Está en TOR porque eso es una dimensional para medir gases, ¿sí? Entonces acá lo que me interesa que sepan es que de acá vamos a baja concentración de oxígeno a altas concentraciones de oxígeno. ¿Qué tejido? ¿Qué tejido va a tener una alta concentración de oxígeno? Pulmones. ¿En dónde voy a tener una baja concentración de oxígeno? En los tejidos, ¿sí? Entonces acá lo estamos viendo. Estamos viendo un tejido, la presión de oxígeno y el porcentaje de saturación, ¿sí? Como todo se evalúa a la mitad, y aquí hay una buena razón para entender por qué a la mitad y por qué no hacerlo completo. Si yo evalúo porcentajes de saturación completos, todos van a estar al 100, ¿sí o no? ¿Sí? Y va a llegar a un punto donde esto se vuelve constante. Lo pueden ver ahí arriba. Quiere decir que si yo me pusiera a evaluar afinidades al 100, ¿quién sería más afín? Serían iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, yo necesito evaluar al 50%, porque si se fijan al 50% hay un cambio bien importante. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Al 50% de afinidad, o sea, cuando la mitad de absolutamente todos los grupos hemo están llenos, yo estoy viendo que la mitad de los grupos hemo de la mioglobina se llenan con, ¿aquí me está diciendo? 2.8 TOR, ¿sí? Si yo quiero saturar al 50% la mioglobina, necesito 2.8 TOR. Si yo quiero saturar al 50% la hemoglobina, yo necesito 26 TOR. ¿Quién necesita más esfuerzo? La hemoglobina, casi 13 veces más, ¿sí? Quiere decir que la mioglobina es muy afín porque necesita menor presión parcial de oxígeno para saturarse al 50%. ¿Sí se entiende? Va. Entonces, aquí lo estoy comparando por tejidos. Si se fijan, en el resto de tejidos, la mioglobina va a estar saturada a presiones bajas de oxígeno. ¿Qué pasa con la hemoglobina? A presiones bajas de oxígeno tengo una baja afinidad y a presiones altas de oxígeno yo tengo una alta afinidad. La mioglobina, de acá para arriba, en donde sea, sigue teniendo una alta afinidad. Y por eso, ¿no? Ya le había preguntado. Perdón. Estamos viendo que la mioglobina, tanto en tejidos como en pulmones, tiene la misma capacidad de saturación, ¿sí? Sigue siendo afín. ¿Sí se entiende? No. Si se dan cuenta, la línea azul de la hemoglobina es una línea sigmoidea, ¿sí? No es una línea recta. Esa forma de S que agarra esa curva me indica niveles bajos de afinidad y niveles altos de afinidad. Ahora, si se fijan, la mioglobina es como una hipérbola, muy pronunciada, ¿sí? Quiere decir que aumenta la afinidad y nunca bajó, pero la hemoglobina tiene como esas fluctuaciones. Se piensa en una interacción cooperativa. Quiere decir que estamos empezando hasta abajo, los grupos hemo tienen 0 oxígeno, ¿sí? Viene uno de los 4 grupos hemo y carga un oxígeno. Ese cambio que produce la unión del oxígeno en esa estructura va a favorecer el cambio en la estructura de la par. O sea, si regresamos a la estructura de la hemoglobina, que habíamos hablado de cuadros y triángulos, por ejemplo,
ejemplo, yo voy a decir, cuando esta une oxígeno, es más fácil que esta una oxígeno. Es más fácil que esta una oxígeno y esto hace que esta sea más fácil de unir oxígeno. O sea, lo difícil es que la primera una el oxígeno. Pero a partir de ahí se va observando ese cooperativismo en donde cada una va favoreciendo la unión del oxígeno para las siguientes. ¿Sí se entiende? Y es ahí cuando, si se fijan, hay una subida como brusca en la hemoglobina. Que de tener baja cargo 1 y de ahí ya todo es más fácil. ¿Sí? Va. Entonces, esto nos lleva a hablar de dos estados de conformación de la hemoglobina. ¿Ya habían escuchado los estados de conformación? ¿No habían escuchado los estados de conformación? Bueno, hay un estado tenso, que es el estado T, ¿sí? Que es un estado de baja afinidad al oxígeno. ¿En dónde vamos a encontrar un estado T? Al principio. ¿En tejidos llegando o a tejidos yéndose? Tejidos yéndose, ¿sí? Y pulmones llegando. ¿Por qué? Porque tiene baja afinidad al oxígeno, en lo que vamos cambiando concentraciones. Esto es un estado inactivo. Inactivo decimos no carga el oxígeno puesto, ¿sí? Y luego tenemos un estado relajado, que es con alta afinidad al oxígeno, o sea, cuando empieza a darse ese cooperativismo. Ya en los pulmones, listo para salir, ¿sí? Esa alta afinidad al oxígeno porque conforme va perdiendo la afinidad, va liberando. O sea, la hemoglobina va pasando de un estado R a un estado T, ¿sí? David. No tienes que me está diciendo cara así como... Ya no lo entendí. Va. Entonces, el estado activo, a pesar de que los dos estados son funciones, ¿sí o no? ¿Por qué los dos estados? ¿Quién sería la conformación nativa acá? ¿La conformación T o la conformación R? Las dos. ¿Por qué? Las dos ejercen una función. Porque las dos ejercen la función. Agarrar y liberar. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que la hemoglobina tiene dos conformaciones nativas. Un estado T y un estado R. Un estado tenso y un estado relajado. Un estado poco afín y un estado muy afín al oxígeno. El muy afín lo encuentro en pulmones, saliendo de pulmones. Pero cuando voy llegando a los pulmones voy en un estado tenso. ¿Sí se entiende? Un estado tenso y conforme empieza el cooperativismo, de T voy pasando a R. Entonces básicamente eso es lo que estamos diciendo acá. Este era un estado T, unió el oxígeno y la T se convierte en R. ¿Sí? Esta R hizo que esta T se convirtiera en R más rápido. Esta R hizo que esta T se convirtiera mucho más rápido a R y finalmente a esta. ¿Sí? Quiere decir que cada subunidad va teniendo un estado tenso y un estado relajado. El tenso va a ser sin oxígeno, el relajado va a ser con oxígeno. ¿Sí? Lo mismo pasaría con la mioglobina, solo que ahí no puede haber cooperativismo porque es uno solo. ¿Sí? Tiene el estado tenso saliendo de la mitocondria hacia la membrana plasmática y el estado relajado de la membrana plasmática a la mitocondria. ¿Sí se entiende? No. Entonces, los estados R y T están en un equilibrio dinámico, o sea, va, viene, no es que cambió de conformación y se quedó, sino va a depender de en dónde se encuentre. Lo que quiero que vean en la imagen, y me encanta esa imagen, es cómo se va generando el cambio en la estructura. O sea, se une el oxígeno y tiene una forma, se suelta el oxígeno y tiene otra forma. ¿Sí lo ven? Va. Esa es la flexibilidad de proteínas de la que estuvimos hablando hace un par de días. ¿Sí? Esa flexibilidad de esos cambios en los movimientos que pueden generar al unir el oxígeno y el cambio en el movimiento que va a tener para liberarlo. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo que cambia la información. Estamos hablando de desoxi y de oxihemoglobina. Desoxihemoglobina es cuando no lleva oxígeno. Ojo, cuando no lleva oxígeno no es sinónimo de que lleve CO2. ¿Sí se entiende? Va. Entonces, una desoxihemoglobina sería el bus o el metro vacío, sin nada de gente. ¿Sí? Y la oxihemoglobina sería con todas las moléculas de oxígeno cargadas a la estructura. Entonces, hasta ahorita hemos visto tres tipos de hemoglobinas diferentes: metaglobinas, oxiglobinas y desoxiglobinas. ¿Sí? Entonces introducimos ahorita un término que es bien importante. Y les digo, es bien importante en general para todas las proteínas. Y este término es el alosterismo. ¿Sí? El alosterismo se va a aplicar para proteínas de transporte, para proteínas enzimáticas, principalmente. El alosterismo lo que va a hacer es generar un cambio de conformación. Entonces vamos a decir, una proteína alostérica, bajo la influencia de pequeñas moléculas, muestra variaciones por la afinidad a un ligando, o sea, una afinidad positiva o una afinidad negativa.
En este caso nosotros estamos viendo que la presencia de oxígeno favorece el cambio de conformación a R. Y la ausencia de oxígeno disminuye el cambio de conformación a R y favorece el cambio de conformación a P. ¿Sí? Esos cambios de conformaciones son los aleasterismos, esa capacidad de cambiar la afinidad al ligando. ¿Quién es el ligando? El oxígeno. ¿Sí? El oxígeno es el ligando. Entonces acá quiero hacer una diferencia entre ligando y sustrato. ¿Sí? Sustrato única, exclusivamente para enzimas. Nada más. Ligando para todo lo demás. Como la hemoglobina es una proteína de transporte y no es una enzima, el oxígeno se llama ligando. ¿Sí se entiende? Va. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es el modelo secuencial. ¿Sí? Todos en estado T, se une el oxígeno, cambia R, si se fijan los demás a T. Esto hace que este cambie mucho más rápido, cambia más rápido y cambia más rápido. ¿Cómo pueden ver la velocidad acá? Vean el equilibrio, cómo se va desplazando hacia la formación del R. ¿Ven las flechitas? ¿Sí? Ven que al principio la de arriba es chiquita, pero al final es muy grande. ¿Sí? O sea, el equilibrio se desplazó por completo al estado R. Ahora vean lo de regreso. La flecha de abajo se va haciendo más grande conforme se van acercando al estado T, conforme se van acercando a un estado de baja afinidad al oxígeno. ¿Sí lo ven? Entonces, en otras palabras, vamos a definir el aleasterismo como un cambio de conformación. ¿Sí? Básicamente eso es. Es un cambio de conformación, pero bien importante, que cambia la afinidad al ligando. ¿Sí? Cambiarla para positivo o cambiarla para negativo. Entonces, si yo hablo que la hemoglobina está cambiando de conformación a R, estoy favoreciendo o disminuyendo la afinidad al ligando. La hemoglobina cambia a R. ¿Aumenta o disminuye la afinidad al ligando? Aumenta, porque R es la que une oxígeno. ¿Sí? Entonces, aumenta. Si aumenta, yo digo, es un cambio de conformación. Entonces es un aleasterismo. Pero la afinidad al sustrato aumentó. Entonces es un aleasterismo positivo. ¿Sí? Si de pulmones a tejidos yo vengo en R y voy a generar un cambio de conformación a T, es un aleasterismo también. ¿Positivo y negativo? Negativo, porque estoy liberando el ligando. Está disminuyendo la afinidad al ligando. ¿Sí se entiende? Necesito que se superentienda, porque después vamos a empezar a ver factores alostéricos positivos, factores alostéricos negativos, y no solo para la hemoglobina, sino para todas las enzimas. ¿Sí? ¿Vamos bien acá? Te digo cuando era cuando venían los tejidos y los pulmones, cuando no había afinidad. Cuando no hay afinidad, porque va cambiando de poca afinidad a mucha afinidad. Entonces se va generando un aleasterismo cooperativo. ¿Sí? Y un aleasterismo positivo porque está aumentando la afinidad al ligando. Está aumentando que el oxígeno se una más. ¿Sí? Ahora si lo vemos, de pulmones a tejidos, se va generando un cambio de conformación de R a T. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El cambio de conformación va perdiendo afinidad al ligando. Entonces sigue siendo un aleasterismo, pero ahora es negativo. ¿Sí? Esto es igual que la desnaturalización. ¿Se recuerdan? Dije que la desnaturalización es pérdida de la estructura tridimensional, pero con pérdida de la función. ¿Sí? Con pérdida de la estructura nativa. Tenían que tener las dos cosas para definir bien el concepto. Un aleasterismo no solo lo pueden ver como un cambio de conformación, porque si me ponen aleasterismo es cambio de conformación, eso puede ser una desnaturalización también. ¿Sí o no? Puede cambiar a una conformación que no sea negativa. Entonces, es un cambio de conformación que aumenta o disminuye afinidades al ligando. ¿Sí? Esa sería la definición completa. Y puede ser positivo o negativo. Positivo si aumenta la afinidad, negativo si disminuye la afinidad al ligando. ¿Se entiende acá? Voy a quedar acá entonces y solo para que lo tengan en cuenta, el contenido del examen